ya lo había dicho y me llamaron la atención, entonces traje mi Biblia manual. Pero cada uno ya sabe, ¿verdad?, la responsabilidad para con Dios. Pero sí lo voy a hacer yo más continuo, cada día, cada vez más, traer mi Biblia personal. Bueno, continuando con los temas que nos llevan a un examen personal de cada año, donde nos examinamos individualmente y vemos qué le hemos fallado a Dios, qué hemos hecho bien, obviamente, y qué hemos hecho mal. Y eso, hacer un análisis personal para que el próximo año podamos empezar a sembrar cosas de bendición y recibir cosas de bendición. Todos y cada uno tenemos, obviamente, responsabilidades delante de Dios, ¿sí? Yo no puedo hacerme cargo de lo individual en las responsabilidades de cada quien, ni ustedes de mí, obviamente, pero en lo particular sí tenemos que considerar que la responsabilidad ante Dios la tenemos todos, no hay uno que se salve, absolutamente todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Hay momentos o hay aspectos en la vida que en muchas ocasiones no alcanzamos a percibir cómo inició dentro de los procesos hasta el día de hoy, que nosotros tomamos decisiones, nos comportamos, actuamos. En algunas veces sabemos que fue cultural, social, en nuestra vida, por medio de nuestra familia, por medio de nuestros maestros, en el cual nosotros hoy tenemos cierto carácter o cierta formación dentro de nuestra vida, valga la redundancia, nuestra vida personal. Cuando éramos pequeños, y es común, yo lo digo por todos, cuando éramos pequeños, la mayoría de nosotros, formados por nuestros padres inconscientemente y sin mal, empezamos a crear una forma de excusarnos o de traer en nuestro sentir, sin que nos diéramos cuenta a veces, ¿sí?, esas excusas, y sacábamos una manera muy fácil de salida, ¿sí? Por ejemplo, muchos de nosotros, en el momento que sentíamos que algo podía pasar, ya sea en la escuela o en la casa, o de pequeños estoy hablando, ¿verdad?, en la casa, en la escuela o en algún lugar, llegaba el momento en que sacábamos una excusa para no enfrentar nuestro problema, nuestra realidad. Como niños en la escuela, por ejemplo, si veíamos que se iba a poner duro con el examen o nos agarraban de bullying los chicos más grandes, lo primero que hacíamos es que ya no quiero ir a la escuela, ¿verdad? Y poníamos un pretexto. Mamá, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele el cuerpo, me siento mal. No sé si les pasó a ustedes, a mí sí me pasó. Y ya ponía pretexto para no ir a la escuela. Y como todo buen papá consentidor, pues lo que hacían los papás, ¿qué era? Sí, no te preocupes, ¿verdad? Ahí descansa, hijo, aquí te vamos a curar, no te preocupes. Se los digo porque yo lo hice como niño, ¿verdad? Sin saberlo, inconscientemente yo estaba actuando, tratando de excusarme, sin saber que esa excusa me iba a perjudicar más adelante. Fui creciendo como niño, adolescente y todavía parte de ser adulto. Esas excusas crearon en mí una irresponsabilidad, porque no enfrentaba mis circunstancias, no enfrentaba mis problemas, sino lo que primero que hacía era darle la vuelta al problema. Y me sentía mal para no enfrentarlo, y a veces, de no haberlo enfrentado, lo primero que mi sentir es que los demás no me entienden. Algo está pasando que no comprenden mi situación. No saben cómo me siento yo de mal. ¿Por qué ellos
lo entiende de diferente forma. Lo importante es que la excusa me estaba tratando de dar a mí a entender que yo era el que tenía la razón. La excusa. Fíjense, bendito sea Dios, vamos a plantear uno de los temas en los cuales vamos a ir preparando nuestra mente y nuestro corazón. Si todavía algunos de nosotros traemos esa parte tan difícil de quitar la excusa, entonces vamos a darnos cuenta que Dios nos va a revelar que sí estamos fallando, porque la excusa es una forma de mantenernos en un nivel espiritual, tanto emocional y en el desarrollo humano, te mantiene detenido, no te deja crecer. Lo vamos a ver cómo la Biblia nos va a revelar algo impresionante que en la mañana pues nos sacudió. Bueno, al menos a mí desde que el estudio lo empiezo a hacer me empieza a sacudir, porque las cosas como las veo, yo digo, ay Señor, pues a veces cómo quisiera yo que los temas no fueran tan personales, por lo menos congregacionales, Señor, pero sí son a veces personales, ¿no? Dicen por ahí que existen dos tipos de personas. ¿Será? A ver, vamos a ver, ¿verdad? Dos tipos de personas. Las que tienen éxito y las que no tienen éxito. Las primeras generalmente se enfocan en acciones y en resultados, sin poner pretextos. Y las segundas tienen una excusa para todo. Esas son dos clases de personas a las cuales la Biblia nos va a hacer mención y nos va a hacer una revelación impresionante. Una revelación impresionante. Acompáñenme, por favor, en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 22. Juan, capítulo 15. Versículo 22. Ustedes me dicen cuando lo tengamos. 15, 22. No, yo me espero, no se preocupe. Gracias. No. Sé que después ya, de no haber manejado la vida durante un tiempo, ya también a mí me cuesta trabajo ahorita. Pero yo ya lo tengo. 15, 23. 15, 22. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Espero que sí se entienda lo que Dios nos está tratando de decir, ¿verdad? Espero que sí. Ok. Antes, pues no teníamos pecado, pero no sabíamos que era pecado, porque no sabíamos que realmente lo que hacíamos era una acción en el pecado. Hasta que vino el Señor Jesucristo y nos dijo: ¿qué crees? Que el mentir es pecado. Ay, ¿qué crees? No lo sabía. Ahora ya lo sabemos, ¿sí? Ese es un ejemplo. Es un ejemplo. Ya sé que el mentir es pecado, ¿ok? Entonces, para mí ya no hay excusa de mentir. Para mí ya no hay excusa de mentir, porque yo ya lo sé. ¿Qué quiere decir esto? Que todas y cada una de las órdenes que Dios nos da no son excusas para nosotros, sino las tenemos que poner en una prioridad, como si fuera una lista de ordenanzas, y cumplirlas. Ya no hay ahorita para nosotros una excusa, de acuerdo a lo que esta palabra nos está revelando. Se la voy a estar, la vamos a estar continuamente ahorita en lo que es el estudio, la voy a estar completamente mencionando, porque algo Dios nos está tratando de decir, ¿verdad? Una excusa es una razón lógica. Fíjense, vamos a irlo comprendiendo, Una excusa es una razón lógica para no hacer lo que se tenía que hacer. Una excusa. Si yo tenía algo que hacer y no lo quiero hacer, tengo que excusarme, pero lógicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Miren. Porque esa lógica tiene que ser creíble. O sea, me la tengo que creer, o sea, las personas a quien yo les estoy dando la excusa se la tienen que creer
para que sea supuestamente dentro de un sentir emocional que me la estoy creyendo, que esa excusa tiene un valor y una fuerza que puede decir, pues que no me entiendes, que simplemente no quiero o no lo puedo hacer internamente. Y me estoy excusando. Dice, es el permiso que nos damos mentalmente para no hacer lo que debemos. Es un permiso que nos estamos dando para no hacer lo que debemos. Y es obvio, por simple ley de efecto y causa. Simple causa y efecto. ¿A qué vamos? Las consecuencias y efectos negativos llegan tarde o temprano, de una decisión correcta o incorrecta. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, nos inventamos una u otra excusa para justificar lo que pasa hasta que estamos envueltos en una bola de nieve y una bola de pretextos. Sí, exactamente, la consecuencia de una excusa te lleva a otra y de mentira con mentira y con mentira. Y eso es como una forma lógica para nosotros los que queremos poner el pretexto para hacernos creer que tenemos la verdad. Lo vamos a entender de esta forma. Poner una excusa, obviamente, no es un aprendizaje. Muchos de nosotros inconscientemente fuimos mecanizados o automatizados desde pequeños a poner excusas. Nuestros padres nos ayudaron, inconscientemente también, por la cultura y la educación que llevábamos. Y ellos nos ayudaron a poner los pretextos, ¿verdad? Cuando estábamos niños. Aprendimos a justificarnos y justificar conflictos en lugar de enfrentar y resolver cada uno de ellos. El justificar para nosotros nos conviene, porque no enfrentamos un problema y obviamente, pues claro que la realidad. Al no enfrentar la realidad, el pretexto se vuelve para mí la verdad. Porque es como decir, yo sabía que tenía razón. Porque para mí suena lógico que ese pretexto se haga en mí, se haga como firme seguridad de lo que yo hice, o que lo que yo estoy haciendo es correcto. Por eso para nosotros el pretexto es una manera o una forma cotidiana de evadir responsabilidades en todas y en cada una de nuestras áreas. ¿Qué pasaba cuando sacábamos, por ejemplo, una mala calificación en la escuela? Y no querías que tu papá o tu mamá se enterara. ¿Qué pasaba? ¿Mande? Fíjate, hay muchas justificaciones, ¿no? Y sí, y es una de ellas, ¿no? No le caigo bien al maestro. ¿Sí o no? No le caigo bien al maestro. Sí, ya me trae. Ustedes saben muchas justificaciones, yo también me las sé, pues las hicimos, o bueno, quien les haya hecho, yo no, no a todos puedo decir que fueron así, ¿verdad? O no fuimos así, pero los que sí tuvimos esa particularidad, pues sí sabemos que había muchas justificaciones, ¿verdad? Y cuando llegaba el momento de enfrentar, que decía, tu papá, ay, ese maestro, voy a ir a hablar con él. No te preocupes, papá. No te preocupes, mamá. Voy a ir a hablar con ese maestro, ¿por qué? A ver por qué está en contra de mi hijo o de mi hija, ¿no? ¿Y qué hacíamos, verdad? Volvíamos a justificar. No, ya se aclaró, papá. Ya se aclaró. De hecho, me dio oportunidad de volver a hacer el examen y ya lo voy a hacer mejor. No te preocupes, ya. Y nos envolvíamos cada vez más. Digo, no sé si les pasó. En algunas ocasiones, ¿no? Desafortunada o afortunadamente en el mundo creemos, y estoy hablando en los adultos, creemos que tenemos una realidad en la verdad a través de la justificación.
La mayoría, como lo dijimos al principio, en las dos clases de personas, la mayoría de personas que nos justificamos, lo primero que en una acción vemos como resultado, causa y efecto, ¿sí? Como resultado, es que no me dieron la oportunidad que me merecía. Es que en ese trabajo, la verdad, pues no me conviene. Es que mi esposa no me entiende. Es que mi esposo, pues, velo cómo anda. Es que, y empieza la ola de pretextos, ¿verdad? Y esos pretextos nos llevan a esa excusa que para nosotros nos hace ver y nos hace sentir que estamos en lo correcto. Pero las personas que enfrentan la realidad, lo primero que hacen es enfrentar a la persona, no en una situación de lucha o de poder, sino enfrentar el problema para decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser así. Ya quiero levantarme, no quiero justificarme, quiero crecer, quiero fortalecer mi alma, mi corazón, mi mente, quiero estar mejor contigo. O sea, Dios nos confronta con una realidad. Y cuando el ser humano empieza a ser confrontado con la realidad, empieza el problema interior. Muchos empezamos a sudar, no sé si les pasa, empezamos a sudar, otros empezamos a tartamudear, otros empezamos a decir, no, mejor otro día, mejor pues no sé, a ver qué hacemos, pero eso ya no, ¿verdad? Pero cuando el carácter de aquellas personas que deciden tomar, que ya tienen la decisión de tomar ese problema y empezar a cambiar, aunque sientan lo que sientan, enfrentan y empiezan los cambios. Miren, acompáñenme por favor, porque ahí es donde ya va a empezar lo bueno, ¿sí? Recuerden lo que Dios nos dijo, ¿verdad? Lo que Dios nos dijo a través de Juan 15:22. ¿Sí se acuerdan, verdad? Si no, yo les recuerdo. Dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Qué quiere decirnos esto Dios? Dice que en un momento conoceréis la verdad y la verdad os va a hacer libres. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a haber excusas, ¿sí? Vamos a la primera historia en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1 al 4. Éxodo 32, versículo del 1 al 4. Ustedes me dicen cuando lo tengamos. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1 al 4. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, la gente se reunió ante Aarón, diciéndole, levántate, haz para nosotros dioses que vayan al frente de nosotros, pues ignoramos qué le haya sucedido a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Entonces les dijo Aarón, quiten los aretes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Y todo el pueblo, habiéndose quitado los aretes que tenía en sus orejas, los trajeron ante Aarón. Del 1 al 4 hasta ahí. Aquí se empieza a revelar algo interesantísimo. Interesantísimo. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el origen o en qué momento fue el origen de las excusas? ¿Sí se acuerdan? Sí. Con Adán y Eva. ¿Tú la diste eso? Sí, es que esas mujeres, ¿verdad? Esas mujeres que Dios nos ha dado. Fíjense, hermanos, el origen no empezó en la mujer, no, o sea, nomás dije por las mujeres que Dios nos dio, gracias a Dios por las benditas mujeres que nos dio. El origen empezó en la excusa de querer, fíjense, enfrentar a Dios
diciéndole cualquier sandez o cualquier excusa sin saber que Dios lo sabe todo. O sea, ¿quién se estaba engañando? O ellos pensaban que querían engañar a la serpiente otra vez. Si la serpiente es la mera que engaña. ¿Se acuerdan, verdad? Una, sí Adán hubiera asumido su responsabilidad. Si Adán, fíjense, hubiera asumido su responsabilidad, Eva no hubiera sido engañada. Ojo. Ok, llegó el punto donde fue engañada Eva. ¿Sí? Y al ser engañada Eva, Adán, pues quién sabe en dónde andaba. Andaba con los amigos, no lo sabemos, porque ya no había más personas ahí, ¿verdad? ¿Mande? O estaba dormido, ¿verdad? O a lo mejor en la cantina, o a lo mejor en algún lado donde no estaban en el lugar que le correspondía. No estaba en el lugar que le correspondía. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Que Dios empieza a confrontar a Adán, a Eva. Y empieza Dios y le dice: a ver, Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué comieron de ese fruto y tú me dices que están desnudos? Si siempre han estado desnudos y me dices que ahora están desnudos. ¿Comieron del árbol que les dije que no comieran? Y fíjense la excusa, la mujer que tú me diste, Señor. La mujer que tú me diste, pues me dio del fruto y pues yo amorosamente comí. Por obediencia a la mujer. Y comí del fruto. Ustedes díganme, ¿somos personas individuales o no? Ok. Cada uno de los dos, tanto Eva y Adán, tenían el derecho de decir sí o no. ¿Ustedes qué piensan? Claro, ¿verdad? Claro. Adán en ese momento pudo haber dicho: Señor, esta mujer me quiere dar de lo que tú dijiste que no comiéramos. ¿Sí o no? Adán pudo decir: no quiero. El Señor nos dijo que no comiéramos de esto y no quiero. Pero como todo buen hombre cariñoso, le hace caso a su mujer. ¿Verdad? Le hace caso a su mujer. Y en ese momento empieza la excusa. Señor, la mujer que tú me diste es. Y después va con la mujer, ¿verdad? Dios le dice: a ver, ¿qué hiciste, mujer? Pues es que la serpiente, Señor, la serpiente vino, me habló bonito y me engañó. Me engañó la serpiente. Fíjense cómo Dios va por autoridad principal y por responsabilidad principal. Fíjense, ¿quién creo? Aquí empieza lo bueno, porque empieza la responsabilidad. ¿Dios a quién creó primero? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. ¿Con quién fue Dios primero? Con el hombre. Porque Dios creó al hombre y dijo: todo lo que hay en el huerto lo tienes que cuidar. Juntamente a tu esposa, obviamente, la tienes que cuidar. No la cuidó. ¿Qué hizo Dios? Fue con la responsabilidad principal y le dijo: ¿en dónde estabas tú? Y empezó la excusa. ¿Sí? El hombre es el sacerdote de su casa. Por eso les empecé a contar esta historia también, porque ahorita vamos a lo que leímos en Éxodo. Porque Aarón era un sacerdote. Ahorita lo vamos a entender. Por eso se los contaba, porque lo vamos a entender de una forma mejor. Cuando se excusa a Adán, pues yo creo que pensó que Dios no lo sabía. Pensó: ahorita le digo esto y lo engaño a Dios, ¿no? Y me excuso. Pues no fue así. Fue con la mujer y le dijo: la serpiente que tú me diste, iba a ser la serpiente. Pero no, la serpiente fue la que me engañó. ¿Ustedes están de acuerdo, mujeres, que pudieron haberle dicho a esa serpiente: oye, no quiero de ese? ¿Sí o no? Ok. Están conscientes de lo que están diciendo, ¿verdad? Igual nosotros, bueno, en el caso mío, yo también estoy consciente de lo que estoy diciendo. Que puedo decir sí o no.
Consciente. ¿Sí? ¿Segura? No me vas a dar vuelta a ver. ¿Están conscientes de lo que les estoy diciendo o no? ¿Sí? ¿O no? Porque empieza el engaño. Fíjense, el enemigo es astuto, tan astuto que no nos damos cuenta, cuando menos ya estamos engañados. Ahí les va por lo que les estoy diciendo. Eva le contesta, la serpiente me engañó. La mujer pudo haber dicho, no quiero nada, ¿no? Y al decir la mujer que es la sabia de la casa, pues no va con el marido y le da el fruto. Que es la sabia, la mujer es la sabia de la casa, no va y le da el fruto. Y si no da el fruto, no come el marido. Porque el marido está tan enamorado de la mujer que tiene, que lo que le diga se come. Por obediencia, nos decían por aquí. Por obediencia. ¿Sí? Efecto y causa. Por el pecado de un hombre, entra todo el pecado a la humanidad. ¿Ok? Empieza el efecto. Y empiezan las causales. Adán tenía la responsabilidad de haber cuidado a su mujer. No la cuidó. Adán tenía la responsabilidad de cuidar del huerto y no lo cuidó. Porque ¿qué hacía esa serpiente junto al árbol? No nos da la interpretación la Biblia si la serpiente realmente estaba en el fruto o estaba en el árbol que estaba codiciando. No nos dice. No nos dice si estaba a un lado, no nos dice la Biblia. Pero yo en mi sentir pienso que esa serpiente ya tenía tiempo hablándole al oído a la mujer. Ya tenía tiempo. No nomás fue de cómete este fruto y ya. No. ¿Mandé? Por eso ella confió en él. Sí, por lo mismo, porque fue siendo enredada la mujer hasta que cayó. Recuerden, para poner un pretexto en la excusa, tuvo que haber pasado un tiempo para que yo pudiera poner un pretexto. Porque el pretexto, ¿quién me lo enseñó? ¿Quién nos lo enseñó el pretexto? La serpiente, el enemigo, para no enfrentar. Ahora, fíjense, Aarón, dice la palabra de Dios en el Éxodo 32, del 1 al 4, ¿sí? Lo que leímos hace ratito, ¿sí se acuerdan? Que el pueblo fue con Aarón. Aarón era un sacerdote, Aarón conocía de Dios. Él tenía la responsabilidad de cuidar al pueblo. El pueblo llega y empieza a envolverlo. Fíjense, envolverlo. Y le dicen, es que no sabemos qué le pasó a ese tal Moisés que subió y no ha regresado. No ha regresado. Oye, ¿por qué tú no, Aarón, mira, ¿por qué tú no nos ayudas a conocer a Dios y nos haces un Dios? Ustedes díganme, ¿Aarón tenía la responsabilidad o tenía el poder de decirle sí o no a esa comunidad? Sí. ¿Pero qué creen? Que Aarón, como muchos de nosotros, nos doblegamos ante la fuerza política y la voluntad de muchas personas y no somos capaces de decirles no. No somos capaces de decirle no. Aarón accedió a hacerles un becerro de oro. Y todavía Aarón le dijo al pueblo, tráiganme. O sea, Aarón pudo haberle dicho, no traiga nada porque no vamos a hacer nada. Nosotros creemos en Dios, creemos en el Dios Todopoderoso. ¿Cómo creen que vamos a hacer otro? O sea, no vamos a prostituirnos, no vamos a hacer cosas que Dios nos enseñó. El pueblo, quizás algunos de ellos no conocían a Dios y no sabían que era un pecado el hacer otros dioses, adorar otros dioses. Pero Aarón sí lo sabía. Póngale que el pueblo no lo sabía, pero Aarón sí lo sabía porque era un sacerdote. ¿Sí o no? ¿Cómo empieza la historia? Otra vez, con la presión social.
con la presión social. La presión social, pues hazlo, mira, échate una copita, es que no quieres, mira, y que eso, que aquello, que lo otro, y cuando menos, bueno, está bien ya, para que no molestes, ¿verdad? Y empieza el enemigo a meter el engaño. Fíjense qué sucede después en el Éxodo, para que entendamos lo que estamos tratando de explicarle. En el mismo 32, vamos al versículo 22 al 24, pero vamos a leer ahí del mismo 22, perdón, 32. Vamos a leer desde el 20, desde el 21. Desde el 21 vamos a leerlo al 24. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, entonces preguntó Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él un pecado tan grande? Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces a este pueblo que es malo. Hasta tantito, espérenme. ¿Se fija cómo es el pueblo de malo? ¿Se fija? ¿Se estaba justificando o no se estaba justificando? El pueblo es malo, no yo, el pueblo. Acuérdense, sigue en el versículo 23. Pues ellos me dijeron, haznos dioses que vayan al frente de nosotros, pues que ignoramos que le haya sucedido a este Moisés que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Entonces yo les respondí, todo aquel que tenga oro que me lo traiga, y ellos me lo trajeron, lo arrojé al fuego y resultó esto, un becerro. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. O sea, aquí hay un proceder de parte de este Aarón que fue incorrecto. ¿Están de acuerdo? Primero se justificó, echando culpas como muchos de nosotros, ¿verdad? Es que me hicieron, es que aquella persona, es que mi esposa, es que mis hijos, es que no puedo, Aarón le echó la culpa al pueblo. El pueblo es el malo, no yo. Porque se consideraba dentro de su engaño que él era bueno. ¿Por qué creen? Porque él era un sacerdote y según él estaba ante la presencia de Dios. Esto nos quiere decir algo interesante, que puedes venir toda la semana a la congregación, orar, leer la Biblia, y aún así podemos ser engañados. Aquel que se cree firme, cuídese de no caer. Sugestión es la ciencia del engaño. Por eso me encanta. Porque cuando menos piensas, tú crees que tienes la razón y estás justificándote para que los demás hagan lo que tu razón, en la lógica que decíamos, accionen conforme a lo que tú quieres. Mas no tienes la verdad. Recuerden que la verdad solamente viene a través de Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nos dice lo que leímos en Juan 15:22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por el pecado. ¿Sí o no? Pero yo me engaño. Y me justifico delante de Dios diciéndole, Señor, pero es que ellos son los malos. ¿A poco no los ves cómo hablan de mí, Señor? No te has dado cuenta, Señor, mira, hasta me odian, no me quieren. Y nos justificamos antes de enfrentar y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. No entiendo lo que está sucediendo, Padre, pero ayúdame porque mis pensamientos no están siendo los correctos. Estoy haciendo como Aarón lo hizo un momento o en un tiempo, que echó la culpa al pueblo sin asumir su responsabilidad. La justificación es un peligro en la moral, es un peligro en la sociedad, es un peligro en la familia, es un peligro políticamente, culturalmente, socialmente, y hoy en día estamos pagando el precio de muchas justificaciones, excusas
que ponemos muchos de nosotros para crecer en muchas de las áreas. Tú eres parte de la sociedad, yo soy parte de la sociedad. Si yo me excuso, no hago que crezca la sociedad. Si yo enfrento, la sociedad crece. Si una familia crece, toda la sociedad crece. La forma y la manera como Dios nos empieza a mostrar las cosas es donde nos enfrenta y nos confronta con nuestra realidad. ¿Qué es? Vamos a ver aquí. Miren, dentro de este primer, porque ahorita vamos a ver otra historia en la Biblia. ¿Por qué creen que Aarón haya sido engañado? Siendo sacerdote. ¿Por qué creen que el pueblo fue engañado? La Biblia no lo revela. La Biblia dice, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que cuando tú estás en la presencia de Dios, todo se desaparece. Todo. El único que estaba en la presencia de Dios, ¿quién era? Moisés estaba en la montaña, estaba orando. Aarón no estaba orando. Y como no estaba orando Aarón, entonces el enemigo pudo engañarlo. Así como Adán al principio, ¿dónde estabas tú? Dios esa pregunta no se la hizo a Adán como para decirle que no sabían dónde estaba, porque Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Le estaba diciendo a Adán, necesitabas haber estado aquí en la presencia ante mí para que no cayeras en esas tentaciones. Como Adán no hizo caso, se separó un poco de la presencia de Dios, entonces fue engañado. En el segundo caso que leímos ahorita con Aarón, fue engañado. Moisés baja y como dice que su rostro resplandecía cuando bajó de la montaña, traía la presencia de Dios. Dios mismo ahí le dijo, ¿sabes qué? Si pueden leer después más adelante la historia, no la vamos a leer toda porque nos extendiéramos mucho, pero si le pueden leer todo el capítulo, en la historia dice que Dios le dijo, porque pues no es omnisciente Moisés, le dijo, ¿sabes qué? Baja, porque es tu pueblo. me da mucho intriga cuando dice Dios, tu pueblo, no mi pueblo, dice Dios, tu pueblo se ha desenfrenado. Dice, baja y haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento baja Moisés de la montaña, o sea, de la oración. Dice que su rostro resplandecía, que cuando lo veían a los ojos encandecía la luz y no lo podían ver a los ojos. Cuando baja, Dios le empieza a revelar a Moisés y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Aarón? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pero Moisés sabía que se iba a justificar. Y sucedió como Dios se lo dijo, se justificó Aarón y empezó a echarle culpas a todos. ¿Qué tanto te ha sucedido a ti? ¿Hemos puesto excusas? Digo, no me levanten la mano, ¿verdad? Cada quien sabemos. En algunos casos sabemos, en otros, ¿qué creen? Que lamentablemente estamos engañados. En otros casos, a veces nos dicen nuestros hijos, oye mamá, es que tú estás equivocada. Que yo voy a andar equivocado, yo no me equivoco. O al papá, ¿verdad? O el esposo me dice, oye, es que estás haciendo esto. No, ¿qué te pasa? Yo no hago las cosas mal, yo las hago bien. Y en algunos casos estamos tan equivocados que nos dicen las personas amadas a un lado y no, el pueblo, Señor, el pueblo, o sea, los demás, no yo. Y esa justificación empieza a hacer que la familia se detenga. Puede ser en el varón y puede ser en la mujer, o puede ser en los dos que vivan engañados, justificándose todo el tiempo, sin enfrentar una realidad. ¿Hasta dónde hoy nos hemos dado cuenta que no hemos podido crecer por muchas causas y efectos
que la justificación, por ejemplo, el año pasado a este año no te permitió llegar a tu meta o a tu objetivo. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Digo yo con los ejemplos. A veces ni son, no van en el lugar, pero yo mis ejemplos, ¿verdad? Vamos a suponer, ya ven que cada año, y lo hacemos muchos de nosotros, por costumbres y por ciertas tradiciones, ¿verdad? Llega el fin de año y tu deseo de buen año, ¿cuál es? No, pues ahora sí, empezando enero, pues me voy a parar temprano, voy a ir a correr, voy a comer bien, y ya lo saben, bueno, ustedes ya saben muchas de esas cosas, ¿verdad? Y ya como empieza en enero y 4 o 5 días, ya empezamos ya después 2, 3 veces a la semana y después cuando menos pensamos, ya no fuimos, ¿verdad? Y no logramos el objetivo. Llega a mediados de año y empezamos con los pretextos. No, es que ya me sentía bien cansado. No, pues es que yo no podía. La verdad, mucho trabajo. No, pues es que yo tenía esto, yo tenía aquello, yo tenía el otro. ¿Y qué creen? Que ya no pude. ¿O cuántos no ponen el fin de año sus deseos para el año? O sus propósitos, perdón. ¿O no lo hacen? Sí, le hacen. O algunos sí, o algunos no. Digo, igual me estoy metiendo en un plano que no, ¿verdad? Pero creo que todos nos ponemos ese tipo de propósitos y sobre todo hasta los apuntamos, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cumpliste este año la meta sobre tus propósitos? ¿Cumpliste tus objetivos? ¿Cumpliste lo que tú dijiste al inicio de año? ¿O qué sucedió? Los demás no te dejaron hacerlo. O las personas que están alrededor, pues no permitieron que tú fueras a hacer lo que necesitabas hacer. ¿Cuál fue ahora para nosotros el pretexto? ¿O no nos dimos cuenta? Si no nos dimos cuenta, cuidado, porque sí estamos siendo engañados sin que nos demos cuenta. Si nos dimos cuenta, hay que pedirle a Dios que nos ayude a cumplir nuestra responsabilidad dentro de cada una de nuestras decisiones. Que Dios nos ayude mucho. En la siguiente historia, dentro de las excusas que Dios nos enseña de los hombres y mujeres que tuvieron esa gran bendición de conocer a Dios, pero se justificaron. Acompáñenme, de hecho, en primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo, vamos a leer primero del 1 al 3, ¿ok? Primera de Samuel, capítulo 15, del 1 al 3. ¿15 qué? 15, del 1 al 3. Versículo del 1 al 3. De hecho, uno de los salmos que leyó, es Proverbio, creo, que leíste tú, Joel, al principio, va relacionado a los pretextos, ¿no? El perezoso dice, ahí viene el león, ¿a qué voy? Sí, ¿para qué me muevo? El león viene y cuidado. ¿Ya lo tenemos? Voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice, Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado para ungirte, a fin de que reines sobre el pueblo Israel. Ahora pues, escucha la voz de las palabras de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, recuerda todo lo que hizo Amalek a Israel en el camino, cuando subían a Egipto. Ahora, es una orden que Dios le dio, ahora ve y ataca a los amalequitas y destruye todo lo que tengan. No tengas compasión de ellos. Mata tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes y a niños, a bueyes y a ovejas, a camellos y a asnos. Hasta ahí. Dios le dio una orden. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Eso quiero que nos respondamos cada quien. ¿Por qué? Porque al inicio de la historia de la humanidad, a Adán también y a Eva les dio una orden.
¿Cuál fue la orden? Que no comieran de un árbol. Esa orden tan sencillita. No coman de este árbol. De todos los demás coman, pero de este árbol no coman. Esa fue la orden. Y a este rey Saúl, pues obviamente le dio una orden de guerra. Y esa orden, así como la dijo Dios, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él es ese Dios, Él puede determinar la vida y la muerte de quien sea, porque de Él es la tierra y su plenitud. Tú eres de Él, yo soy de Él, el mundo es de Él. Él decide en qué momento quita la vida a quien Él le plazca. Mi mente racional puede decir, ay, qué Dios tan injusto. Mi mente racional puede decir, ¿cómo puede ser que mate niños? ¿Cómo puede ser que mate adolescentes, jóvenes? ¿Me explico? Mi mente racional y mi lógica van a decir, no, ese es un Dios muy sanguinario, muy malo. Pero no les voy a dar el contexto completo para que me entiendan el por qué. Si lo leemos vamos a entender el por qué mandó matar a toda la tribu, a todos. Pero le dio una orden, ¿ok? Esa orden ya venía para el destinatario exacto, la tribu exacta, todo exacto. Dijo que tenían que desaparecer todo, ¿sí? Vayamos ahí mismo en ese capítulo, versículo 7. Saltémonos al versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Dice: y Saúl hirió a Amelec desde Ávila, que está a la entrada del sur antes de Egipto, y capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y destruyó a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag y a los mejores de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados y a los cebados y todo lo bueno, y no quisieron pasarlo a espada. Pero todo lo que les pareció vil y despreciable lo destruyeron. Entonces vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a Saúl como rey, pues él se ha vuelto de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se afligió y oró ante Jehová toda la noche. ¿Cuál era la orden? Todo. ¿Y qué perdonó Saúl? ¿Sí o no? A lo que él consideraba y creía en su criterio que podía vivir. ¿Ok? O sea, él empezó a sentir políticamente la presión del pueblo. Si no le hago caso al pueblo, me va a quitar. La democracia. Porque dice, el pueblo guardó lo mejor. ¿El pueblo? ¿Cómo? Pues si tú eres rey, tú determinas, tú decides. Y si Dios te dio una orden, tú eres el responsable de cumplir esa orden. Y Saúl, de acuerdo a lo que dice aquí, no la cumplió. Porque dice que el pueblo, juntamente con él, decidieron guardarle la vida al rey, fíjense, a lo mejor de su ganado, para hacerle ofrecimientos a Dios. En su criterio, en el criterio personal de Saúl. ¿No les ha pasado algo así? Que a veces por la presión de alguien tomamos decisiones que no son correctas. ¿No les ha pasado que de repente ponemos pretextos porque nos sentimos presionados familiarmente? Por la esposa, por el esposo, para no hacerlo sentir mal, o no hacerla sentir mal, o no hacer sentir mal a la familia. A veces no tomamos decisiones o damos excusas para que no se moleste el esposo o la esposa con nosotros, o los hijos, o la familia,
o un amigo. No hay ocasiones que han sentido que la presión es tanta que decidimos mejor crear una historia diferente a la que es la realidad. ¿No les ha pasado? A mí me llegó a pasar y lo reconozco delante de Dios, que creaba una historia para hacer creer a las personas que en realidad esa era la historia y no era la verdad. Y aquí Dios nos está revelando que Saúl, ahorita lo vamos a ver un poquito adelante cómo concluye esto, que Saúl no obedeció. ¿Saben cuál es el primer pecado que nos conlleva a los pretextos? La desobediencia. La desobediencia. La desobediencia. Vamos a verlo en los pequeños. Vamos a verlo en los pequeños. Nosotros fuimos pequeños, no porque ya somos adultos, ya vamos a decir. Tú le dices a un niño, a ver, ponte a recoger la cama. Y el niño, ¿verdad?, te dice, más tarde. O después. ¿Ahí obedeció o fue desobediencia a medias? Ustedes digan. ¿Desobedeció o fue obediencia a medias? ¿Desobedeció, no? Sí. ¿Sí o no? Y en ese momento la desobediencia trae consecuencias. Efecto y causa. Porque ya vamos a empezar lo que decíamos, efecto y causa. Dice la palabra de Dios, si yo no hubiese venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, nosotros no podemos justificarnos ya. No puedo caer y decir, yo me voy a justificar para caer bien a alguien. No me puedo justificar para hacer sentir bien a alguien. No me puedo justificar para que mi esposa me quiera. Porque entraríamos en la etapa que vimos una ocasión en la cena de matrimonios, ¿no? En la corrupción, en el matrimonio. Y a veces estamos tan corrompidos, las parejas, la familia, que lo primero que hacemos, empezamos a poner el pretexto. La historia de este tema termina de una forma impresionante. Espero que nos revele Dios en qué hemos fallado en este año. En ese mismo capítulo, acompáñenme en el versículo 19, por favor. Y voy a leer hasta el 23. Vamos a leer desde el 18. ¿Ok? 18, versículo 18 del mismo capítulo. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero Jehová te envió por el camino. Le estaba hablando ahí Samuel a Saúl. ¿Ok? Dice, pero Jehová te envió por el camino diciendo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y haz la guerra contra ellos hasta que los extermines, ¿verdad? Fue la orden. Y en el 19 dice, ¿cómo? Es una pregunta que le estaba haciendo. ¿Cómo es que no obedeciste la voz de Jehová, sino que te volviste sobre el botín e hiciste lo malo ante Jehová? Versículo 20. Entonces Saúl dijo a Samuel, ahí van las excusas, obedecí la voz de Jehová y fui por el camino que me envió y traje a Agar, rey de Amalec, y acabé con los amalequitas. Pero, ahí va el pero el pueblo tomó el botín de las ovejas y los bueyes y lo mejor de lo dedicado a la anatema, para ofrecérselo a Jehová, tu Dios, en Gilgal. En el versículo 22. Entonces Samuel dijo, Jehová no se complace tanto en holocaustos, en sacrificios, como en el que obedeces su voz. He aquí que el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque pecado de adivinación es la rebelión. Es como si fuera el pecado de rebelión. Y la adivinación es una grave iniquidad.
Por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado del reino. Esto está tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Miren, yo puedo venir a la congregación, como se los dije, puedo orar, puedo estar en mi casa leyendo la Biblia, puedo hacer lo que dice aquí, muchos sacrificios, ¿verdad? Pero si no le obedezco a Dios, de nada sirve que yo venga a la congregación. De nada sirve que lea la Biblia toda la semana si yo no le obedezco a Dios. ¿Por qué? Porque dice que el pecado de adivinar, sí saben que los adivinos, los hechiceros, las personas que hacen en lo oculto, dicen no van a heredar el reino de los cielos, ¿no? Y aquí compara la adivinación con la rebelión, o sea, con la desobediencia. ¿Por qué la compara con ese pecado de adivinación? ¿Por qué será? Es algo interesante, ¿eh? Todo se desprende de la desobediencia. De la desobediencia. Sí, porque ahí entra lo que hablábamos hace ratito. En el pecado de adivinación está el ocultismo. Y en el ocultismo está el engaño. Y en el engaño las personas no se dan cuenta. Y en la rebeldía, muchas personas ni se dan cuenta que son rebeldes. Y al ser rebeldes, estoy desobedeciendo a Dios. Y dice, por eso se parece el pecado de adivinación con el pecado de rebelión. Y lo considera igual. Lo considera igual. Pecado de adivinación, pecado de rebeldía. Para Dios es mejor que le obedezcamos a que vengamos todos los domingos y estemos aquí, como en muchas religiones a veces, ¿sí? Sin un sentido de pertenencia en Dios. Dios es el más importante cuando nos da una orden. Ejemplo, perdona a esa persona y tú dices, pero ¿por qué voy a perdonarla si me siento cómodo no perdonándola? Dios te dio una orden, ¿sí o no? Dios te dice, perdónala. ¿Por qué la tienes que perdonar? Porque si tú no la perdonas, estás en rebelión. Una. Dos, si tú no la perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Y no vas a ser bendecida o bendecido. ¿Se fijan cómo es importante obedecer a Dios? Dios me dice, ya no mientas, y sigo mintiendo. Entonces mi rebeldía, porque sigo y sigo mintiendo, y sabiendo lo bueno, porque ya no debo de tener excusa, dice la palabra, ¿no? Sabiendo lo bueno y sigo mintiendo, entonces tengo que tener mucho cuidado, porque estoy haciendo a Dios mentiroso. Y le estoy diciendo, Señor, pues que tú no sabes cómo me siento yo y tengo que sacar una excusa, un pretexto, una mentira para que no me sienta tan mal. El pecado de rebelión es como si yo desobedeciera. Si yo desobedezco, entonces trae consecuencias, efecto y causa. Concluyo. Cuando yo hago dentro de una causa para que el efecto surja, entonces el efecto trae en mí las consecuencias que yo mismo, a través de mi rebelión o a través de mi desobediencia, me hizo que trajera la consecuencia consciente e inconsciente. Si fue consciente, voy a alcanzar a percibir en qué momento me puedo arrepentir. Pero si fue inconsciente, en el momento que yo no alcanza a arrepentirme y pedirle perdón a Dios, año tras año, tras año, tras año, tras año, va a estar la misma consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tiempo hemos pasado con algún problema que no hemos podido resolver? ¿Cuánto tiempo? Solamente tú sabes y Dios. Solamente tú y Dios. Porque está la consecuencia, pero no sabemos por qué sucedió. Porque dentro del engaño, Satanás se encargó de maquillar muy bien para que tú no te dieras cuenta y creer que estamos en lo correcto. Cuando
Dios le da la orden de que matara a todos, y no le hizo caso a Dios. El mismo profeta Samuel le dice a Saúl, ahora, fíjense, y eso es lo más tremendo, eso es lo más tremendo, y espero que a nadie nos pase, a nadie, yo no le deseo a nadie eso. Al final dice, ahora Dios te ha desechado a ti. Con Dios todo lo podemos, sin Él nada vamos a poder hacer. Y cuando Dios nos desecha, nos deja que los verdugos empiecen a hacer su trabajo. ¿Saben quiénes son los verdugos? Los demonios. Y es cuando ya no podemos y ni sabemos por dónde vienen los problemas. Y nos empiezan, pero a darnos duro. Tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios. Tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios. Es aquel momento en cuanto tú estás, vamos a verlo desde el punto de vista más personal, ¿ok? Cuando tú estás con tu esposa, tu esposo o tu pareja, cuando estás con tu familia, tú estás con esa persona, ¿verdad? Y estás buscando una relación, o estás platicando y estás buscando una relación con ella, ¿sí? Y busca lo más interesante de la plática, sea con tu hijo, tu hermano, tu tío, con alguien en lo particular. Y estás tratando de buscar esa plática y de que se haga más íntima esa plática a veces, ¿verdad? Pero hay momentos en que ya no hay plática que hacer. Hay momentos que ya no hay plática que hacer. Y en ese momento es cuando se queda uno, pues, ¿ahora qué? Algo está sucediendo porque la relación no está siendo tan, pues podría decirle yo, tan apegada a las necesidades personales, sino ya como satisfaciendo una necesidad de diálogo nada más. Sino, lo platico, pero ya sin sentido. Y con Dios a veces nos pasa lo mismo. Se nos acaban las palabras en la oración. A veces ya no sabemos qué orar. Pero estar en la presencia es haber orado. Señor, perdóname, ayúdame. Ya no sé qué decir, Señor, pero estoy delante de ti. Escudriña mi corazón. ¿Qué tengo en mi corazón? Muéstrame lo que hay, para poder yo ya no poner más pretextos. Ayúdame a ser mejor persona. Ayúdame a fortalecerme más en los momentos difíciles de querer poner una excusa. Las excusas para mí no han sido las correctas, Dios, porque no he crecido hasta el día de hoy. Me pongo delante de ti y aquí estoy. Y escuchas la voz de Dios en el momento, quizás audible no, pero por medio de la palabra te va a hablar. Te va a hablar. ¿Y qué creen? Que cuando Dios te empieza a hablar, empiezas a escuchar su voz dentro de la palabra de Dios. Y uno de los versículos que Dios me dio casi como 30, pero no les voy a leer los 30, de las excusas que ponemos. Les voy a leer unos. No les digo en dónde están ahorita les doy las citas, porque quiero que su atención esté aquí. ¿Se acuerdan que porque a veces, en algunos casos, no en todos, les decía que pues la tecnología es muy buena, ¿verdad? Pero hay veces que estamos en la Biblia y de repente pues ya nos brincamos al chat y empezamos a chatear, y pues yo creo que no es lo correcto, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios: y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me ha engañado y yo comí. Y dice, Dios le dio una orden a Moisés, y Moisés empezó a excusar y le dijo, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Moisés se excusó porque él decía que era tartamudo, que no podía. Dios te ha dado a ti muchas habilidades, muchos dones, muchos talentos, y muchas veces nos excusamos. Nos excusamos. Y en realidad, si Dios te dio la orden, ¿por qué te dio la orden? Porque sabe de tu capacidad, sabe de tu potencial, y aparte tienes a Él como tu ayudador.
Él te va a sostener, Él te va a soportar, Él te va a aguantar, Él te va a dar la provisión cuando te da una orden de que la obedezcas, nada más. Y dice, y él respondió al Señor, ¿cómo libraré a Israel? Le estaba hablando a Gedeón. Dice, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Dios le estaba diciendo a Gedeón que tenía que ayudar a Israel para que saliera de los problemas que lo estaban atañendo en ese momento. Y Gedeón se excusó diciéndole, ¿cómo yo? Pues no tengo ni dinero para ir luego a la cumbre, Señor. Pues ahora quieres que vaya hasta allá, pues menos. Soy pobre y luego soy el menor de mi casa. ¿Y qué tal si me pierdo? Se empezó a excusar. Y las excusas se las puedo seguir leyendo. Una de ellas fue la que leyó Joel en Proverbios. El perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto si salgo a la calle. El perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Hay que tener cuidado. Por eso no salgo a trabajar, porque hay un león. Los pretextos. Y en este punto de hacer un análisis personal, yo creo que las excusas, así como nos lo dijo en Juan, capítulo 20, ahorita lo leo, en Juan en capítulo 15, versículo 22, ya no es para nosotros. Porque al que más sabe, más se le demanda. Y hoy tú sabes más. Y hoy tú sabes lo que Dios te está diciendo a través de Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido, no los hubiera hablado, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Si yo no hubiera venido a la cumbre y no hubiera escuchado esto, ay, gracias a Dios, me la hubiera librado. Entre comillas, porque tú sabes de la palabra, yo sé de la palabra. Y no tengo excusas, porque aquí mismo dice, no tendrías pecado, pero ahora no tienes excusa por el pecado. Ya no tienes excusa, Ya si la quieres poner, es tu responsabilidad. La deja, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios amoroso. Y Dios nos permite que a veces hagamos errores y por naturaleza a veces pecamos, pero tenemos a un abogado que es justo, a Jesucristo, el único. A Él tenemos cuando pecamos, cuando la regamos, cuando hacemos cosas incorrectas y nos arrepentimos. Arrepentimiento, acuérdense, es cambiar mi actitud, cambiar mi forma de pensar. ¿Qué quiere decir? Que este año hice cosas incorrectas, pues el próximo año ya no la voy a hacer. ¿Qué quieres sembrar tú a partir de enero? Mi conciencia tiene que estar tranquila, mi corazón tiene que estar tranquilo, tengo que hacer mi análisis personal y sobre ese análisis sacar un criterio y decir, Señor, ya no quiero más estar peleando con mi esposa, hombre, ya no quiero pelear más con mi esposo, ya no quiero pelear más con mis hijos, ya no quiero pelear más en mi trabajo, o sea, tantos años que he tenido este problema, ayúdame, ya no quiero excusarme, yo ya quiero el orden toda mi vida, ayúdame, porque volvemos, ya les puse las excusas, podríamos decir, es que la mujer que tú me diste, Señor. Igual la esposa puede decir, ay, es que el esposo que tú me diste, Señor. ¿No? Las excusas pueden ser miles de excusas, pero ¿qué creen? Que por eso existe un Dios que nos ve desde arriba. Ve tu corazón, ve tu alma, ve hasta tus pensamientos. Antes de que tú hables, Dios ya sabe lo que vas a decir. ¿Excusa o la verdad? Este año ha sido difícil para muchos de nosotros, así como el año pasado. Muy difícil. Algunos perdimos familiares, otros perdimos amigos, otros perdimos trabajo, otros perdimos muchas cosas. Pero bendito sea Dios, nos mantiene firmes en la convicción de que Él es todo para nosotros. Solamente Él nos puede ayudar, nadie más, nadie más. Nuestro ego podría decir que nosotros podemos salir de este barco que se está hundiendo, pero no podemos. Sin Él nada podemos hacer. Con Él lo podemos todo. Cuando entendamos que Dios nos ordena hacer las cosas para bien de nosotros, cuando lo entendamos eso,
vamos a empezar a hacer el bien que Dios quiere para nosotros. La obediencia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por la bendición que tú nos has dado esta tarde, por esa gran oportunidad que nos permitiste estar aquí en este lugar, escuchando tu palabra, bendecidos por ella, Señor, porque tu palabra nos dice que es espíritu y es vida, y aquellos que las escuchamos a través de ese espíritu, la vida empieza en nuestro espíritu a surgir, Padre. Permíteme a mí, en lo particular, no poner excusas, Señor. Alejar esas excusas de lado y hacer más concreto y firme en mis decisiones. Ayúdame a levantar, ayúdame a crecer como ser humano, como individuo. Ayúdame a crecer, Señor, como padre de familia. Ayúdame a crecer como esposo. Ayúdame a crecer, Señor, como en el área espiritual, como tú quieres que yo crezca. No permitas, Señor, en el nombre de Jesús, que yo ya siga poniendo excusas. He visto a lo largo de mi vida que las excusas a mí no me han hecho bien, Señor, aunque en algunos casos no era consciente porque había sido engañado. Pero hoy tu palabra me revela y nos dice que conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Y no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Y Padre, hoy trajiste a memoria muchas de las cosas y en los momentos en los cuales yo ponía pretextos y excusas. Y hoy me doy en esa realidad, Padre, que había sido engañado, había vivido engañado. Mas sin embargo, a través de tu gracia y de tu favor, tu palabra me revela y me reveló hoy, Padre, que ya no podemos nosotros vivir en las excusas. Quizás hubiéramos estado libres de esos pretextos si no te hubiéramos conocido, pero al conocerte hoy, Padre, me declaro, Señor, ante ti por medio de nuestro Señor Jesucristo como mi abogado. Me declaro culpable de mis acciones y responsable, sin echarle culpa a nadie de mi crecimiento, sin echarle culpa a nadie, Señor, de que no he sido correcto en muchas de mis áreas. Por eso te pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que me ayudes a reconocer aún más mis errores, aún reconocer más esas excusas que no he podido quitar todavía, y que fortalezcas mi alma y mi espíritu. Bendice a todos, Señor, y cada uno de los que están aquí presentes. Bendice sus áreas, ayúdales en su sentir físico, emocional, espiritual, pero sobre todo también ayúdales, si te piden ayuda, Señor, a cambiar sus vidas en esa área de las excusas. Bendice a los jóvenes, bendice a los niños, bendice los sacerdotes, bendice los matrimonios, Padre. Bendice palabra de vida a la congregación, Señor, a la cual tú has llamado a muchos para que seamos sacerdotes y ministros de tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio de bendecir al pueblo a través de tu palabra. Bendito y alabado seas por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a bendecir las ofrendas. Gracias te damos, Padre Santo, por este día, Señor, el gran día que ha hecho Jehová, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que dispongamos el corazón, Padre, para ofrendarte, Señor, no porque tú lo necesites, Señor, sino porque para que aprendamos, Señor, por tu gran misericordia, Señor, a despojarnos, Señor, de todo aquello que no nos pertenece, Señor, porque tuyo es el oro y la plata, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por todos y cada uno, Señor, por nuestras salidas y nuestras entradas, Señor, que tú nos guardas, Señor. Aún, Señor, siendo infieles, tú sigas permaneciendo fiel, Padre bendito. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos por concluido el servicio. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana.